Vale, estoy probando el directo. Se ve bastante mal, ¿no? A ver, subiéndolo ahora. Si le subo la calidad. A ver, estoy probando un directo ahora mismo, ¿vale? Para el tema de la calidad. Y si veo que va bien, pues seguramente coja y suba y esté en directo ahora mismo. Realmente creo que... Comentadme si se ve bien o mal, ¿vale? A ver ustedes qué tal lo veis, porque no lo sé realmente. Realmente creo que... Comentadme... Voy a poner esto a ver si alguien me responde. Estoy tratando de darle la máxima calidad a esto, a ver si trato de corregirlo. Que podamos coger y podamos poder... Y a ver de cara a los directos, sino hacerlo en Twitch, hacerlo en YouTube incluso, y no sé realmente por qué, tengo que rectificarlo, a ver qué tal, porque no tengo muy claro. ¿Qué tal, Jonathan Adrián? Cuando has dicho sí, ¿te refieres a que lo ves bien o a que se escucha bien? Porque es que no lo sé muy bien. Voy a comprobarlo desde otro dispositivo, a ver. Porque no... Te escuchas bien, vale. Vale. Hasta ahí correcto. Un saludo también para Isaac. Que muchísimas gracias también por el apoyo, ¿vale? Que me estáis brindando con el tema de los vídeos y demás. Voy a comprobar eso precisamente, que... Vamos a ver. Si trato de corregirlo, posiblemente coja ahora y trate de hacer un directo con... Vamos a ver si desde el dispositivo se ve bien. Vale, yo lo veo bien, ¿no? Desde el dispositivo se ve bien. Desde vuestros teléfonos y demás se ve bien. Si se ve bien, incluso hasta podríamos empezar ya y podríamos hacer ejercicios de programación, en este caso de Java. Y si hay tiempo, incluso hasta ejercicios de SQL e introducirnos en otro tipo de lenguaje. Yo de momento parece ser que lo veo bien. No sé ustedes. A ver qué opináis. Vale. Ponérmelo en los comentarios si podéis, por favor. Que coja yo y sepa si realmente lo estáis viendo bien o no. Para coger ahí para comprobar. Vamos a ver. Velocidad de bit de vídeo. 30 fotogramas por segundo. Vale. 0. Que hay un pico. Hola. ¿Me escucháis? Bien, sí. Resultado de la transmisión. Resolución máxima 720. Vale. 128. 700. Vale. Juegos, no. Probando directo. 6 comentarios. ¿Se ve y se escucha bien? Sí, se mira. Vale. Vale, perfecto. Vale, pues voy a cambiar el nombre del título. Vamos a poner realizando ejercicios de Java, ¿vale? En directo. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a todos, ¿vale? Estoy encantado de que estéis por aquí, ¿vale? Hola Eduardo, Ricardo,
Isaac, Jonathan, ¿vale? Todos los que me comentáis, ¿vale? Voy a estar leyendo los comentarios. Ahora vamos a coger y vamos a... Vale, el título ya está. Ya estaría. En este caso no sé por qué se me ha puesto la etiqueta de juego. Pero bueno. Vale, pues simplemente vamos a empezar, ¿vale? En este caso vamos a empezar y vamos a hacer una pequeña introducción diciendo lo que son los bucles, ¿vale? Un bucle no es nada más que una estructura repetitiva, ¿vale? Bastante sencillo. Vamos a crear nuestro public static void main. Y un bucle simplemente trataría de hacer lo siguiente, ¿vale? Imaginémonos que el bucle es nuestro cursor, ¿vale? Está aquí, ¿vale? Aquí para que lo veáis. Y el bucle simplemente haría lo siguiente, ¿vale? Recorrería una serie de instrucciones, ¿vale? A través de una condición que nosotros mismos le vamos a proporcionar y estaría sucesivamente subiendo y bajando, hasta que en este caso pues coja y se... A ver, que estoy recibiendo por aquí mensajes. Vale. Lo que estaba comentando, en este caso lo que es el bucle simplemente va a coger y va a subir y bajar, ¿vale? Constantemente hasta que se den una serie de condiciones, ¿vale? En este caso en Java tenemos tres bucles, que en este caso sería el bucle for, el bucle while y do while, ¿vale? Bastante sencillo. Luego también tendríamos el for each, ¿vale? For each, pero bueno, eso ya no lo vamos a ver. Y actualmente lo que vamos a hacer es tratar de ver esto, ¿vale? Pues bien, ahora simplemente vamos a coger, ¿vale? Y vamos a, en este caso, por ejemplo, no sé actualmente la gente que me está viendo, no sé hasta qué punto o por qué nivel vais más o menos. No sé si me lo podríais comentar. Para coger ahí para saber por dónde tirarle más o menos. Pero bueno, en este caso pues vamos a seguir para adelante y ya está, ¿vale? Si con cualquier cosa que necesitáis me la decís y nada más. Pues bien, en este caso vamos a realizar una serie de ejercicios, ¿vale? Y el ejercicio primero que vamos a hacer va a ser simplemente el siguiente, ¿vale? Voy a comentarlo y va a ser, en este caso, múltiplos del 5 hasta el 100, ¿vale? ¿Qué vamos a tratar de hacer con este ejercicio? Pues simplemente vamos a coger, ¿vale? Y vamos a tratar de, a través de un bucle, con una serie de condiciones que ahora les voy a explicar, hacer una especie de lista en la que recorrer todos los números, ¿vale? Y que nos dicte que nos imprima, ¿vale? La consola, todos los números que sean múltiplos del 5 y como máximo hasta el número 100, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que para ello, pues como he dicho, vamos a coger y vamos a tratar de hacer esto. A ver, por aquí, chavo, yo ando haciendo un programa con base de datos, pero me sigue confundiendo la clase de conexión con una base. No sé si se podría explicarla. A ver, soy principiante, vale, pues voy a tratar ahora de coger y de seguir. Hoy en principio no tenían tampoco gran cosa preparada del tema de SQL. No obstante, Antonio, eso ya sería un tema un poquito más avanzado y ahora mismo lo que me estoy centrando es en la gente que realmente está aprendiendo, pero bueno, decirte también que vamos a tratar de explicártelo en un momento del vídeo si tengo tiempo y nada más. Si tienes esa duda en concreto, si me la puedes comentar a través del chat, ¿vale? Del Messenger de Facebook, te la cogeré y te la diré sin ningún tipo de problema, ¿vale? Así que bueno, pues lo que estaba comentando, en este caso, pues simplemente, ¿vale? Vamos a coger, ¿vale? Y vamos a hacer, está bien, NTP, ¿vale? Un saludo, Antonio. Y bueno, pues ya una vez, bueno, antes de nada deciros que hemos creado una clase, ¿vale? En este caso pública, llamada probando. He creado el método main para los que se han incorporado nuevos y simplemente pues vamos a realizar un ejercicio en el que vamos a aprender los múltiplos del 5 hasta el 100. Así que bueno, en este caso vamos a coger y vamos a empezar, ¿vale? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a crear nuestro bucle, ¿vale? En este caso va a ser el bucle for y vamos a declarar dentro del bucle una condición, ¿vale? Y para ello vamos a inicializar una variable que va a ser de tipo entero y la vamos a llamar i, la cual va a ser igual a 0, ¿vale? Esta sería la primera parte del bucle. Ahora posteriormente simplemente vamos a indicar la condición mientras que. Yo siempre digo mientras que y no digo la condición de finalización porque realmente el término finalización como tal no es así. Es decir, mucha gente confunde estos conceptos, ya que en este caso, pues, como bien sabéis,
el bucle se va a repetir mientras que se cumplan una serie de condiciones. Y de ahí el mientras que, ¿vale? Es decir, simplemente va a comenzar con una condición y va a suceder, ¿vale? Mientras que otra condición se cumpla, ¿vale? Así de sencillo, así de fácil, ¿vale? Así que tened en cuenta que la condición de en medio, ¿vale? O la estructura de en medio del bucle for, en este caso, va a indicar el mientras que. No va a indicar, en este caso, la finalización. Muy importante que tengáis eso en cuenta. Así que simplemente pues vamos a poner, por ejemplo, ¿vale? Como ya sabéis, múltiplos del 5. Vamos a empezar por el 0. Y vamos a poner lo que sea menor o igual a, en este caso, y va a ser menor o igual a 100. ¿Vale? ¿Qué estamos indicando con esto? Pues que mientras que en este caso y sea menor o igual a 100, ¿vale? Todos los números que haya, ¿vale? Pues nos va a seguir dando unas instrucciones, ¿vale? Bastante sencillo. Simplemente pues teniendo en cuenta, ojo a lo que he dicho, el tema de la finalización, ¿vale? El 100 no indica la finalización, indica el tema este del mientras que. Ahora posteriormente en la tercera parte simplemente pondríamos un incremento o decremento. En este caso, bueno, pues vamos a poner el incremento que va a ser i más más. ¿Vale? Ya simplemente saldríamos de los paréntesis, abriríamos llave y ya tendríamos nuestro bucle creado. Bastante sencillo, ¿vale? También deciros que al igual que aquí en el incremento hemos puesto i más más, posteriormente también veremos ejercicios en los que utilizaremos los incrementos y decrementos, ¿vale? Importante, ya que realmente para hacer una serie de ejercicios o una lista descendente, pues podríamos también hacer uso de los decrementos, ya que al fin y al cabo este tipo de cosas hay que tenerlas bastante claras porque creo que son muy importantes, ¿vale? Ahora bien, pues bueno, simplemente vamos a coger y vamos a seguir. Ya una vez creado nuestro bucle for, en este caso simplemente tendremos que poner las condiciones. Y, ¿vale? En este caso, ¿vale? Mi recomendación a la hora de hacer el tema de los múltiplos, de los divisores, etcétera, tener en cuenta siempre la sintaxis, ¿vale? Y sobre todo el tema de los if y los else. En este caso vamos a poner un if, ¿vale? Y vamos a poner una condición, ¿vale? Para los que no hayáis visto mi vídeo sobre los if y los else, en YouTube tengo vídeos explicativos, ¿vale? Sobre ello y muy interesantes por si estáis aprendiendo o por si os interesa, simplemente pues vais y le echáis un vistazo, ¿vale? Así que bien, ahora simplemente, ¿vale? Lo que os dije, ¿vale? Ponemos i, ¿vale? Si i, y ojo a esto, ¿eh? Va a ser, perdón, i entre 5 es igual a 0, ¿vale? Perdón, le daba insert, ¿vale? Pues simplemente pasaría lo siguiente, ¿vale? Aquí está el 0, ¿vale? ¿Qué estamos diciendo aquí? Pues simplemente, ¿vale? Lo siguiente, en este caso estamos diciendo que mientras que i, ¿vale? Que en este caso i se va a inicializar en 0. Ojo a esto, ¿vale? Mientras que i sea igual a 0, ¿vale? Y i sea menor o igual a 100. Ahora bien, en nuestro condicional simplemente, si i entre 5, ojo, 5 es igual a 0 y le damos una serie de instrucciones, ¿vale? Voy a comentarlo por aquí para que lo tengáis claro. Si i entre 5 es igual a 0, flechita, flechita, instrucciones, ¿vale? Creo que está bastante bien explicado. No obstante, si tenéis cualquier duda, lo dicho, ¿vale? Cogéis y me lo preguntéis por los comentarios, que cogeré y os responderé encantado. Ahora bien, simplemente tendríamos que explicar lo siguiente, ¿vale? En este caso, como ya bien sabéis, para averiguar los múltiplos, ¿vale? Pues simplemente tendríamos que ver los múltiplos, en este caso de 5, claro. Pues tendríamos simplemente que dividir entre 5 para saber si es o no es múltiplo, ¿no? Y por ello, tenemos que saber si el resto de esta división va a ser igual a 0. Si no es 0, indica que este número no va a ser múltiplo de 5. Si es 0, sí, ¿vale? Sencillo, fácil. Ahora simplemente tenemos que poner un show, ¿vale? Y imprimimos, ¿vale? En este caso vamos a imprimir i más, y en este caso ponemos es múltiplo, ¿vale? ¿Qué editor de texto es ese? En este caso no es un editor de texto, esto es NetBeans, ¿vale? Es una herramienta con la que hacer código, ¿vale? No obstante, esto lo podríais pasar sin ningún tipo de problema en este caso, a un, no sé, a Notepad++, a un documento de texto normal, a un PDF, a un Word incluso, ¿vale? Que esto realmente
sirve ahora mismo porque NetBeans para mí es de lo mejorcito junto a Eclipse en cuanto a ID, pero bueno, simplemente pues ya lo tenéis. Así que bueno, ahora en este caso, ¿vale? Pues os voy a explicar más o menos qué es lo que estamos haciendo, ¿vale? En este caso iba a comenzar de cero, ¿vale? Y va a ir constantemente subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo y bajando, ¿vale? Bastante sencillo. El programa Fer es NetBeans, ¿vale? Fer Gómez, un saludo desde aquí, desde España. Y bueno, lo que os estaba comentando, en este caso iba a ser 0, va a bajar y con la condición en este caso se cumplirá que 0, ¿vale? Es menor que 100. En este caso, pues vuelve a subir y se va a incrementar en 1 y así sucesivamente 100 veces, ¿vale? Pero dentro de esta condición se tiene que dar esta otra, ¿vale? En este caso simplemente, pues bueno, simplemente pues tendríamos que ver si tanto esta condición como esta se cumple. En esta condición simplemente estamos haciendo una lista del 1 al 100, ¿vale? Y en esta condición pues simplemente pues estaremos diciendo los números, los múltiplos de 5. Y esta es la que realmente nos vale. ¿Qué opinas de Notepad++? Pues la verdad que me parece bastante bueno. De hecho, a la hora de... En bases de datos, para la gente que interesa y está actualizada sobre el tema de bases de datos, Notepad++ es muy buena y puede servir bastante a la hora de coger y transformar y copiar un código de MySQL. Y como bien sabéis, pues no va a ser lo mismo Oracle que MySQL, MySQL no va a ser lo mismo que PostgreSQL y puede haber variaciones con respecto a unas cosas y a otras y la verdad que, bueno, pues sirve bastante, ¿vale? Parece una tontería, pero Notepad++ la verdad que considero que es bastante buena herramienta, la verdad. Hola, muy buenas, Juan TC, ¿qué tal? Y bueno, pues simplemente lo que estaba comentando, ¿vale? Ahora simplemente guardaríamos, ¿vale? O le daríamos a Control S, ¿vale? Insisto, y ahora simplemente clic derecho y le damos a Run File. Y como veis nos va a decir 0 es múltiplo, 5 es múltiplo, 10 es múltiplo, 15 es múltiplo y así sucesivamente, ¿vale? ¿Por qué se ha puesto igual en vez de igual? A ver si lo veo. A ver, vale. En este caso se pone igual, ya que sería una comparación en este caso, ¿vale? Por así decirlo, el igual único, ¿vale? Solamente se va a utilizar a la hora de declarar variables y poco más realmente, ¿vale? A la hora de hacer comparaciones y sobre todo en el tema de condicionales siempre hay que poner un doble igual, ¿vale? Importante esto. Concuerdo contigo, bro. Sí, la verdad que Notepad++ es bastante potente y os lo recomiendo que lo descargáis, ¿vale? Si vuestro PC lo permite, vamos, yo recomendaría de hecho instalarlo. Así que bueno, nos vamos ya al ejercicio y como he dicho, ¿vale? Aquí tendremos nuestra lista y nos diría 0, 5, 10, 15, 20, 25 y así sucesivamente hasta 100, ¿vale? No tendría más pérdida y bueno, en este caso, pues simplemente tendríamos que coger y vamos a comparar una cosa con otra. Como veis, como he dicho, si simplemente quitamos el if, ¿vale? Quitamos el condicional y ponemos... Mira, de hecho vamos a hacerlo. Si nosotros ahora mismo cogemos, ¿vale? Cortamos aquí y ponemos un show y ponemos aquí y, ¿vale? Nos va a imprimir una lista constante del 0 al 100, ¿vale? Clic derecho y como veis aquí tendríamos nuestra lista del 1 al 100, perdón, del 0 al 100, ¿vale? ¿Veis? Aquí tendríamos nuestra lista, ¿vale? Esto simplemente sería imprimiéndola ahí y poniéndole este tipo de condición. De esta forma, pues realmente podríamos poner directamente pues una lista de realmente lo que quisiésemos, los valores que quisiésemos. En este caso, pues bueno, aquí tendríamos un ejercicio bastante sencillo a la hora de aprender, en este caso, el tema de los bucles. Y de hecho insisto mucho en el tema de los bucles porque yo sé que los bucles es una forma bastante peculiar y de hecho a mí cuando comencé en esto hace años pues me costó bastante comprenderla. Y bueno, pues simplemente para que lo sepáis, ¿vale? Nos crearía nuestra lista del 0 al 100 y muy sencillo, ¿vale? Y ahora lo que os he dicho anteriormente, si nosotros realmente quitamos esto y ponemos esta condición, pues nos va a imprimir, como vemos, los múltiplos de 5, ¿vale? Así que bien. Realmente, por así decirlo, dentro del bucle se tienen que dar dos condiciones, ¿vale? La que os he dicho anteriormente, que serían las que el mismo bucle conlleva. Y dentro del mismo bucle vamos a poner una condición que va a ser la de los múltiplos, ¿vale? Realmente es una condición tras otra. Y simplemente, pues bueno, esto sería un ejercicio, ¿vale? Ahora vamos a ir con otro.
Si tenéis cualquier pregunta, no olvidéis comentármela, ¿vale? Insisto, no olvidéis en comentármela porque os puedo responder ahora mismo. A veces puedo estar ocupado y bueno. De hecho, en concreto, la semana que viene tendréis vídeos en el canal, ¿vale? El cual recomiendo que os suscribáis, ¿vale? Voy a ser un poquito pesado porque es que realmente considero que me sigue muchísima gente los vídeos y no están suscritos. Yo creo que no cuesta nada, al fin y al cabo da un like, ¿vale? Aquí al Backby Artito. Y bueno, pues simplemente que agradeceros todo el apoyo a los que estáis suscritos y animaros a los que no lo estáis, porque realmente, bueno, es una forma de dar el apoyo a un canal pequeño, ¿no? Porque todo el mundo a la hora de poner cualquier tema de programación, pues se va a coger y se va a ir a los canales grandes, ¿no? Pero bueno, en este caso yo tengo un canal pequeñito, pero bueno, simplemente trato de ayudar a la gente y ya está. Mi canal es este, ¿vale? Y en este caso, ¿vale? No sé si sea, ¿vale? Mi canal es eso y mi Twitch, ¿vale? Donde no sé si haré directo seguramente, no sé si lo haré aquí en Facebook o en Twitch, depende de la calidad de la imagen. Y mi Twitch, perdón, es este, ¿vale? Backby 9. Hola, ¿qué tal, Ali? Sí, dime. Pregunta. Y bueno, ya lo dicho, ¿vale? Lo que acabo de comentar. Los bucles, bueno, aquí me comenta mi amigo que los bucles le agradan. La verdad que es una forma bastante útil. Y yo la recomiendo, ¿vale? Estoy pendiente, por cierto, lo digo, ¿vale? Y aviso. De una llamada y demás. Y no sé si voy a poder seguir mucho tiempo en el directo. Si no lo sigo hoy, mañana volveré con más ejercicios y con más tiempo, ¿vale? Para poder explicarlos todos. Así que bueno, pues lo dicho. Ahora simplemente, ¿vale? Es lo que os he estado comentando. El tema de los bucles quiero que lo comprendáis bien. Yo sé que el tema de la programación en sí es una materia, ¿no? Un nicho que realmente muchísima gente o no le agrada o se sale a la primera porque simplemente no lo comprenden. Y yo simplemente desde aquí quiero animaros a que no lo dejéis, ¿no? Desde la humilde opinión de un español programador, deciros que no lo dejéis, porque es una cosa muy bonita y cuando realmente cojáis y bueno, adaptéis un poco y comprendáis las cosas, os daréis cuenta de lo bonito que es el tema de la programación, ¿vale? Sea del lenguaje que sea. Y sí, dime. Estoy escuchando, o sea, perdón, estoy leyéndote, Ali. ¿Vale? Tú coméntame y yo te respondo. Así que bueno. Pues bueno, esto sería el primer ejercicio, ¿vale? Y bueno, ahora simplemente vamos a quitar la lista, ¿vale? Y vamos a coger y vamos a seguir con el siguiente ejercicio, ¿vale? El siguiente ejercicio va a ser este por aquí, esto por aquí, ¿vale? Vale, pues vamos a cortar esto. Y el siguiente ejercicio va a ser también de bucles. Y en este caso, por ejemplo, va a ser una serie numérica, ¿vale? En este caso pondremos serie numérica. ¿Vale? Dijo que le digas que pregunte. Es muy interesante programar. Yo no lo dejo. Eso me parece bastante sensato tu respuesta, Edward. Dijo que le diga una pregunta. Bueno, se ha enterado, no pasa nada. Que lo dicho, vamos a seguir con el siguiente ejercicio, ¿vale? Que no perdamos el ritmo. Y así mientras tanto pues charlamos, ¿vale? Y por cierto, tengo muchísima gente de Sudamérica. La verdad que me parece súper bonita, ¿vale? O sea, y quiero ir en la que pueda permitírmelo, en la que base un poquito el tema del COVID. Me gustaría ir a Sudamérica. Decidme por los comentarios, ¿vale? Sitios bonitos, ojo, del país sea cual sea, ¿vale? Y me decís ciudades bonitas a las que visitáis y demás, ¿vale? Ya que estamos, aprovecho para que, para que me digáis simplemente eso, ¿vale? Y bueno, pues vamos a hacer una serie numérica en la que vamos a escribir dos números y en este caso pues vamos a ir sumándolos de 2 en 2, ¿vale? Serie numérica de 2 en 2, ¿vale? Ese va a ser el enunciado de nuestro ejercicio mismo. Estoy aquí improvisando un poco a poco. Y bueno, en este caso pues bueno, ya tendríamos nuestro main creado y ahora simplemente pues vamos a importar nuestra clase scanner porque lo vamos a introducir por teclado. En este caso va a ser scanner teclado, que va a ser igual a new scanner system.in, ¿vale? Ahora simplemente, como siempre digo, la bombillita, el calvo de oro, ¿vale? Importamos, ¿vale?
Y ya tendríamos por aquí, pues, en este caso, nuestro paquete Java útil de la clase Scanner, ¿vale? Ya aprenderéis más detalladamente y sobre todo el tema de los paquetes, porque es una variedad de paquetes increíble. Es decir, Java, al fin y al cabo, no deja de ser una herramienta global y sobre todo inmensa. Y no os dais cuenta de la cantidad de métodos que tiene. O sea, es una locura. O sea, la gente que creó Java, desde luego, chapó, y el trabajazo que se han currado, desde luego, es para aplaudirlo, ¿eh? Así que bien. Ahora simplemente pondríamos un shout y vamos a decir, por ejemplo, introduce un número por teclado. Cojones. Ojo, que nos vamos de tono, chavalitros. Ahora simplemente, ¿vale? Pues pondríamos o declararíamos una variable que va a ser int número, que va a ser igual a teclado punto next int. ¿Vale? ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? Pues simplemente estaremos pidiendo por teclado, ¿vale? Imprimiendo una frase, la que nosotros quisiésemos, y posteriormente, ¿vale? Pues introducimos un número, ¿vale? O sea, declaramos una variable llamada número y lo vamos a recoger a través de nuestra clase Scanner, ¿vale? Que en este caso va a ser teclado. Ahora bien, ¿qué tendríamos que hacer? Pues simplemente ahora crearíamos nuestro for y simplemente cogemos y ponemos int i es igual a 1, ¿vale? Vamos a poner ahora 1, por ejemplo, para que veáis que el tema de las condiciones no tiene ni por qué inicializarse en 0, ni por qué finalizar en 100, ni en 10, ni en 5, ni en nada, ¿vale? Esos son simplemente ejercicios. Ahora bien, int i es igual a 1, ¿vale? Y ahora vamos a poner que que el número va a ser menor o igual a, por ejemplo, a 50, ¿vale? Vamos a imprimir en este caso 50. ¿Para qué más, no? Y ahora simplemente pues cogemos, ¿vale? Y en este caso pues pondríamos, en este caso, número, ¿vale? Y aquí tendríamos, ¿vale? Aquí sería nuestro incremento o decremento. Completando, cojones, tío. Si queréis que ponga esto, estoy en la clase de los bucles y tengo un problema que me dice lo siguiente: hacer un programa que imprima la suma de los números de n hasta m. Vale, un segundín que corte. Vale, ahora cogería y ya estoy por aquí. A ver, ¿qué estoy leyendo? Suma de los números de n hasta m, que podría ayudar con este problema. Vale, pues vamos a hacerlo ahora. Vamos a terminar este. En este caso sería poner, a ver, que me estoy aquí despistando ya, shout, y simplemente imprimiríamos nuestro número y ponemos esto, ¿vale? Para que coja se diferencie el número del otro. De esta forma lo que estamos haciendo simplemente es coger y crear un bucle, ¿vale? Vamos a comentarlo. Y ponemos las condiciones, ¿vale? En este caso lo inicializamos en 1 y mientras que sea menor o igual a 50. Sí, ahora lo repito, Jonathan. Y mientras sea menor o igual a 50, se darán, vamos a escribirlo abajo, aquí para que se vea bien, darán una serie de instrucciones. Vale. El tema de las condiciones, os comento, ¿vale? En este caso simplemente pues sería lo siguiente. La i, ¿vale? Va a ser igual a 1
Y en este caso i se va a estar repitiendo constantemente y mientras que sea menor o igual a 50 y posteriormente en vez de poner un incremento, ¿vale? De 1 en 1, pues vamos a poner un incremento de 2 en 2, ¿vale? Los incrementos y decrementos se ponen de la siguiente forma, ¿vale? Los incrementos, por ejemplo, serían número, y en este caso sería más igual a 2. De esta forma estamos diciendo que... Vamos a poner por aquí de 2 en 2, ¿vale? Ahora simplemente ponemos número. Por ejemplo, podríamos poner más igual a 5. Y en este caso estamos diciendo que de 5 en 5, ¿vale? Perdón. Esa sería la forma, ¿vale? Bastante sencilla. Vale. No sé si te ha quedado claro. Si no te ha quedado claro, coméntamelo, Jonathan. Ahora simplemente run file, introduce un número por teclado, cojones. Vamos a introducir el 5, ¿vale? Y como veis, pues, bueno, perdón, esto es, quitamos el line. Ahora sí, ponemos el 5 y como veis, aquí tendríamos nuestra serie numérica de 2 en 2, ¿vale? Sería 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 y así sucesivamente hasta 49. ¿Por qué hasta 49? Porque el siguiente sería 51 y se pasaría de nuestro límite, ¿vale? Del mientras que, ¿vale? Espero que os haya quedado claro este ejercicio. Y ahora vamos a ir al que no han comentado. El ejercicio que no han comentado sería el siguiente. Vamos a ver. Aquí Fabián creo que ya te ha dado la respuesta, ¿no? En este caso podríamos decir que int, ¿vale? Vamos a hacer el ejercicio, ¿vale? Que no ha comentado. Y simplemente el ejercicio sería, vamos a suponer que imprima un número de n hasta m. Pues si por ejemplo cogemos y int n va a ser igual a 0, ¿vale? O vamos a poner 5. Int m va a ser igual a, en este caso, 50. ¿Vale? Y ahora simplemente, perdón, aquí me falta el. Muchas gracias, Eduardo. Ahora simplemente cogemos y hacemos un for, mientras que int i es igual a, y bueno, en este caso podríamos poner directamente nm, ¿vale? Podríamos poner esto, pero bueno, si no lo queda así, vamos a coger y vamos a ponerlo así como ha comentado. Int i va a ser igual a 5. ¿Vale? Es que no sé realmente el ejercicio por dónde van los tiros, porque no sé cómo lo quiere el profesor en este caso. Y en este caso, i va a ser menor, en este caso, por ejemplo, que 50. ¿Vale? Y ahora simplemente, punto y coma, y vamos a ponerle un incremento de 5. Perdón. Vale, pues en este caso estamos diciendo que, a ver, por aquí... En este caso estamos diciendo que vaya de 5 en 5, ¿vale? Hasta 50 y se inicializa con 5. De esta forma, pues simplemente tendríamos lo siguiente. Tendríamos aquí y fijaros lo que va a hacer. Perdón, vamos a coger y vamos a poner i más. Vale. Pues aquí lo tendríamos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 no, pero si ponemos aquí esto, ¿vale? Aquí ya nos sale 50, ¿vale? Y aquí vamos a comentarlo. N sería igual a 5. Y M sería igual a 50. No sé si es el ejercicio que tú harías exactamente. Entiendo que sí. O sea, no tendría tampoco mucha historia. Y luego de la forma en la que ha dicho nuestro amigo, pues simplemente sería como él ha explicado, ¿vale? Cogemos int i. O sea, int n va a ser igual a 5. Int m es igual a 50. Y ahora hacemos nuestro bucle. Ponemos int i va a ser igual a n. Y va a ser menor que m. Y más. Y ahora simplemente haríamos esto. ¿Vale? Vamos a quitar esto. Y aquí tendríamos nuestra lista, ¿vale? Comenzando por el número 5 y acabando por el número 49, ¿vale? Aquí ponemos, por ejemplo, igual si queréis.
para que nos aparezca el 50. Que imprima la suma de n hasta m. A ver, espérate un momento que voy a leerlo. Que imprima la suma de los números de n hasta m. Ponle zoom a los códigos, por favor, sí. Vamos a poner más zoom. En este caso. Vale. Vale. No sé si así se ve mejor. Vale, pues si quieres ese ejercicio lo acabo de subir, de hecho, en un vídeo. O sea, un segundo lo busco y lo paso por ahí, precisamente. Lo estoy buscando ahora mismo aquí en el canal. Y esto iría por aquí. Y sería este el ejercicio. Lista de reproducción. Ejercicios. Y sería este. Y este sería. Ahí estaría eso. Vale, ahí estaría eso. Vamos a ver. Perfecto, gracias. Os voy a dar a todo. Vale. No sé si... A ver, voy a leer un segundo los comentarios. Que le pregunte el valor de n y luego el valor de m. Vale, pues creo que es precisamente el del vídeo, o sea... Si no me equivoco. O sea, es que no sé... Es que para eso hay que coger y hay que estar más pendiente en el tema del enunciado. No sé si es tal cual. En ese ejercicio simplemente, vale, voy a explicarlo aquí. Se hace lo siguiente. Se coge y se crearía el for. Bueno, se crea antes de nada. Sería suma. Va a ser igual a 0. Y dentro del for simplemente ponemos int i. Va a ser igual a 0. Y va a ser menor de, por ejemplo, 10. Bueno, vamos a pedir 5. ¿Vale? Y más. Y en este caso, int. Ahora simplemente pondríamos esto. Y ponemos aquí la i. ¿Vale? Bueno, miento, aquí no vamos a poner i. Bueno, sí, vamos a poner ahí. Y vamos a poner, por ejemplo, suma es igual a suma más i. ¿Vale? Y ahora simplemente pondríamos un south. La suma es 2 puntos. Perdón. Más suma. ¿Vale? En este caso, como veis, la suma de esta suma, ¿vale? Va a ser 4, 3, 2, 1. Que en este caso, pues, como sabéis, pues es 10, ¿vale? Pues esto sería eso. No sé si es lo que realmente estás pidiendo. Y el tema, Luis, voy a darte un me gusta por aquí. El tema pues sería simplemente el siguiente. Cogeríamos y para hacer eso pues nos iríamos aquí a Tools, a herramienta. Le damos Option. Le damos aquí. ¿Vale? Y aquí tendría, ¿vale? El tema del background. Podríamos ponerlo de color que quisiésemos. Realmente esto es demasiado llamativo. Pero bueno, a mí eso no me gusta nada. Yo prefiero tenerlo así. Y vamos a ver, un segundín.
esto por aquí. Vale, pues vamos a hacer el último. Si no, vamos a hacer otra serie numérica, por ejemplo. Vamos a poner un for. Y dentro del for va a ser int i va a ser igual a... No, vamos a hacerlo en decremento. Int i va a ser igual a, en este caso, 10. Y i va a ser mayor que 0. Y ahora vamos a poner i menos menos. Ojo a esto, ¿eh? Ahora simplemente pues tendríamos que coger y poner i. Y ahora nos va a hacer un decremento, ¿vale? Aquí está el decremento. Clic derecho, run file. Y aquí tendríamos el decremento en nuestra lista descendente, ¿vale? Anteriormente te comenté si tenía un tutorial de cómo instalar SQL Server. SQL Server dentro de MySQL. Puedes tener MySQL Server. O sea, perdón, va incluido SQL Server. Y creo que si descargas el pack de MySQL, creo que tendrías MySQL Server. O sea, perdón, SQL Server. ¿Cómo se llama tu canal? Que el vídeo es privado. Ahí tendría el nombre del canal. Vale. Pues bien, en este caso tendríamos una lista descendente. Y si queremos ir descendiendo de 2 en 2, por ejemplo, pues pondríamos esto. Vale. Aquí lo teníais. Y esta sería nuestra lista descendente de 2 en 2. Y ahora si por ejemplo queremos la lista descendente a partir del número 50, por ejemplo, pues tendríamos esta lista. ¿Vale? Empezaría disminuyendo de 2 en 2. Bastante sencillo. Y ahora por ejemplo vamos a coger y vamos a hacer otra lista. Hola, que apenas me acabo de llegar. ¿Podrías decirnos qué estás programando? En este caso he estado programando una serie de bucles, tanto de incremento, con un incremento como con un decremento. Y hemos hecho varios ejercicios. Entre ellos hemos estado haciendo una lista, o sea, una serie numérica en la que cogemos y en la que inicializamos con un valor, ¿vale? Que nosotros queramos. Y a través de ese valor, pues lo vamos incrementando de 2 en 2. También hemos visto otro ejercicio en el que, bueno, hemos visto varias series numéricas ya. Hemos visto también cómo coger y cómo averiguar los múltiplos de 5, por ejemplo, ¿vale? Una lista con los múltiplos de 5. Y cuál más hemos visto. Hemos visto otro más, pero no recuerdo ahora mismo muy bien el cual era, ¿vale? Así que bueno. Excelente trabajo, bro. Un gusto haber estado en el directo. Sigue así, nos vemos en el siguiente. Ya he compartido publicación, bro. Vale, pues en este caso ya voy a cortar. De hecho, es una pena. Voy a comentarlo. Lo siento, pero tengo el directo. Mañana. Sí, va a haber bastantes más. O sea, pero bastante. Vamos, si no mañana, de hecho, va a haber pasado. Pero vamos, que mañana va a ser seguro. Seguro. Si no, luego incluso hasta después puede que haya. Mañana o esta noche de realizarlo. No obstante, tengo una página y un grupo también. Lo voy a pasar por aquí el enlace. A ver. Porque te va, bro. Voy a coger y voy a decir a un grupo, ¿vale? Un segundo que os lo digo ahora mismo. Y en mi página, la cual acabo de prácticamente crear, la creé hace nada. Vale, esta sería. Y seguiríamos siendo mucho más claro, por eso no os preocupéis. Voy a dar otro me gusta. Vale. De WhatsApp de momento no, pero eso es de momento. Ya más adelante habrá uno seguramente, o de Telegram. O sea que no os preocupéis, ¿vale? Os voy a dar todo. No, pero lo voy a subir. El tema de programación orientada a objetos, de hecho, es un tema que tiene bastante chicha, bastante
condimento y vamos, ahí va a haber vídeos para rato porque va a ser bastante, vamos, eso promete. De hecho, el tema del curso de Java es bastante largo porque realmente hay mucha gente que sube curso de Java, pero lo sube a tranca y barranca o lo sube realmente, ¿cómo deciros? Pegando unos saltos que realmente para la gente que está aprendiendo no debería de tener esos saltos, ¿no? Pero bueno, yo simplemente trato de hacerlo poco a poco y sobre todo para la gente que está aprendiendo que lo comprenda. Y seguir haciendo más directos, bien sea aquí, bien sea en Twitch, bien sea en YouTube, donde sea, ¿vale? Si os ha gustado aquí, lo haré aquí, lo tendré en cuenta, claro, por supuesto. Así que bueno, nada más, pues muchísimas gracias como siempre digo. No olvidéis, ¿vale? Suscribiros, ¿vale? Que dais apoyo. Y nada más, pues muchísimas gracias por todo, ¿vale? Y nada, nos vemos en el siguiente directo. Chao, chao, chao.